Y entonces, la sesión anterior habíamos comenzado a ver lo que era el valor absoluto. Entonces, dentro de lo que comentamos, habíamos dicho que el valor absoluto no es otra cosa más que una magnitud, una medida de qué tan alejados estamos del cero, ¿no? Habíamos dicho que pues este es un cero, y si yo tengo aquí el número a, pues resulta que el valor absoluto de a es esta medida. Y si yo tengo aquí, pues por ejemplo, menos b, entonces esta medida es el valor absoluto de menos b, esta magnitud. De tal forma que tendríamos como tal una magnitud positiva, y por eso es que el valor absoluto es positivo. Habíamos visto algunas de las propiedades del valor absoluto. En particular, habíamos mencionado estas. Si yo tengo el producto de dos valores absolutos, entonces es como si tuviese el valor absoluto del producto. Si yo tengo un valor absoluto elevado al cuadrado, entonces es como tener el argumento del valor absoluto, el número que está dentro del valor absoluto, elevado al cuadrado. Es decir, al elevar al cuadrado, el valor absoluto se simplifica. Y las otras propiedades que teníamos eran estas. Si yo tengo un valor absoluto menor o igual a un número positivo, entonces tendríamos que el argumento del valor absoluto se encuentra entre b y menos b, de tal forma que esta propiedad siempre nos va a designar una intersección. Y respecto a la última propiedad que habíamos revisado del valor absoluto, teníamos que si el valor absoluto de a era mayor o igual a b, entonces a se encontraba antes de menos b, o bien, realizando una unión, se encontraba después de b. Así es como habíamos revisado estas propiedades, incluso vimos de dónde salían. Pues con esto ya podemos establecer lo que vendría siendo algunas desigualdades con valor absoluto. De hecho, habíamos visto el dominio de una función con valor absoluto, con un radical, y la habíamos resuelto a partir de una desigualdad. Eso es lo que habíamos revisado, mejor dicho, la sesión anterior, junto con algunas otras desigualdades de cociente y de producto. Bueno, pues vamos a revisar algunas desigualdades. Voy a primero a poner un par de ejemplos que son simples, que podemos resolver directamente con las propiedades que tenemos aquí. Y ya después voy a poner uno un poquito más complicado, que sería más o menos como una combinación de las desigualdades que vimos anteriormente y las desigualdades que estamos trabajando con valor absoluto. Para que más o menos como a las 6:30 pues ya veamos la definición formal de números reales una vez que ya manejamos desigualdades, que ya manejamos valor absoluto, y veamos qué es lo que sucede precisamente con los números reales al momento de definirlos para pues ya cerrar este tema, ¿sí? Entonces, la primera desigualdad que vamos a trabajar es la siguiente.
tengo el valor absoluto de 8 menos 3x mayor a 3. De acuerdo a cómo está esta desigualdad y de acuerdo a las propiedades que acabamos de enunciar nuevamente aquí, ¿cuál creen ustedes que sea la mejor forma de resolver esta desigualdad? Entonces, ¿están de acuerdo que con esa cuarta propiedad podemos resolver entonces la desigualdad? Vale. Pues entonces vamos a plantearla según la propiedad que tenemos ahí, para que podamos establecer entonces correctamente el intervalo solución de esta desigualdad. Bueno, entonces, en este caso, ¿quién va a ser A? Exacto, 8 menos 3x. Y este valor fuera del valor absoluto vendría siendo B. Bueno, entonces, con base en esto, esta desigualdad la podemos reescribir de la siguiente forma. Siguiendo esta y esta, pues resulta que A, que en este caso es el valor de 8 menos 3x, tendría que ser menor que menos B, es decir, menos 3, unión B, que es 3, menor que A, es decir, 8 menos 3x. Y con esto pues ya podemos resolver dos desigualdades. Dense cuenta que el valor absoluto siempre me va a devolver dos desigualdades, siempre. No hay alguna manera en la cual podamos establecer una sola desigualdad, sino que siempre vamos a tener dos desigualdades. Bueno, entonces, pues voy a resolver la desigualdad que está del lado izquierdo. Y de esta forma tendríamos, sumando ambos lados 3 y sumando ambos lados 3x, o como coloquialmente decimos, este menos 3 pasa del otro lado sumando, y este menos 3x pasa del lado derecho sumando. Y entonces, al reducir la desigualdad, pues me queda esto, en el cual al dividir a ambos lados por 3, entre 3, pues obtenemos que 11 tercios es menor que x. Voy a resolver la desigualdad del otro lado. Entonces puedo sumar a ambos lados 3x, restar a ambos lados 3. Esto me quedaría como 3x menor que 5 y por lo tanto x tendría que ser menor a 5 tercios. Bien. Ahora, aquí como esta propiedad del valor absoluto me denota siempre una unión, aquí no tengo que hacer intersección. En esta solamente junto los dos intervalos, de tal forma que la solución vendría dada por esta. ¿Quién es mayor, 11 tercios o 5 tercios? ¿Quién es mayor? 11 tercios. Entonces tengo 11 tercios y tengo 5 tercios. Pues la unión no incluye ni este elemento porque solamente es menor o mayor.
Y entonces me dice que x es mayor a 11 tercios, por lo tanto deben ser todos estos elementos. Y x es menor a 5 tercios, que deben ser todos estos elementos. Y entonces lo único que hacemos es la unión de los dos casos, es decir, pues nada más los vamos a juntar. Eso es lo que hacemos con la unión. Juntamos los dos casos. De tal forma que podemos decir que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta 5 tercios, sin incluirlo, unión, 11 tercios, sin incluirlo, hasta infinito. Y listo, ya tenemos resuelta esta desigualdad. Entonces queremos encontrar el conjunto solución de esta desigualdad con valor absoluto. En este caso tengo el cociente 1 entre el valor absoluto de 1/4 de x menos 3, que es mayor o igual a 6. Ajá, exactamente. Podemos realizar ese proceso en el cual multiplicamos ambos lados por el valor absoluto, sabemos que es positivo, no nos va a alterar la desigualdad, entonces podemos multiplicar el valor absoluto a ambos lados y trabajarlo como lo tenemos en las propiedades originales. Solo que hay que contemplar otra cosa antes de realizar este proceso. Y lo que debemos contemplar es lo siguiente: que 1/4 de x menos 3 deba ser diferente de 0. Lo debemos contemplar desde un inicio para evitar que al final que tengamos la solución incluyamos el valor de x que hace que este cociente sea inexistente. Entonces, aquí pues es similar a lo de los límites que ven en cálculo. Debemos evitar los cocientes sobre 0 para poder resolver la desigualdad. Entonces, lo primero que debemos hacer es saber qué valor de x no puede tomar la desigualdad porque nos devolvería un cociente inexistente, es decir, un cociente sobre 0. Entonces, pues forzamos, igual que lo hacen en cálculo, forzamos a que el denominador sea diferente de 0 y de ahí despejamos x. De esta forma puedo tener esto, sumando a ambos lados 3 y multiplicando a ambos lados de esta desigualdad, porque esta también es una desigualdad, porque no son iguales, multiplicando por 4. Y entonces tenemos que x debe ser diferente de 12 para que esta desigualdad se satisfaga. Una vez que encontremos el conjunto solución de la desigualdad, pues debemos examinar si 12 pertenece a ese conjunto solución y en el caso de que sí pertenezca debemos excluirlo para evitar caer en un cociente que no exista. Pues entonces apliquemos el proceso. El valor absoluto va a multiplicar a ambos lados de esta desigualdad para que me quede de esta forma. Ahora, lo que necesito es dejar el valor absoluto solo. Entonces puedo multiplicar por 6, por un sexto, a ambos lados de la desigualdad para dejar al valor absoluto solo. Entonces divido entre 6 y me queda esto. Bien, pues ya tengo una desigualdad como las que me marcan las propiedades. A ver, díganme, ¿cuál será la propiedad más adecuada que pueda utilizar para resolver esta desigualdad? La tercera. Exacto.
Entonces, la tercera propiedad me dice, el valor absoluto de A es, si es menor o igual a B, entonces A se debe encontrar entre menos B y B. Y aquí, pues nada más les recuerdo, debemos realizar una intersección. Bien, ¿quién sería A? Exacto, lo que está dentro del valor absoluto es A. Y lo que está afuera, pues es B. Voy a reescribir la desigualdad. De esta forma, para que al quitar el valor absoluto mediante la propiedad, pues nos demos cuenta que la solución para un cuarto de x menos 3 debe encontrarse entre un sexto y menos un sexto. Vale, pues otra vez tenemos dos desigualdades. Entonces, pues vamos a resolverlas. Una de ellas es menos un sexto menor que un cuarto de x menos 3. Y la otra desigualdad pues es un cuarto de x menos 3 menor o igual que un sexto. Bien. Voy a sumar 3 a ambos lados de esta desigualdad. A la izquierda primero resuelvo a la izquierda. Entonces paso este menos 3 del otro lado sumando. ¿Cuánto les da 3 menos un sexto? 3 en sextos es 18 sextos. 18 sextos menos un sexto. Exacto, 17 sextos. Esto debe ser menor o igual que un cuarto de x. Entonces, para terminar de despejar x, tengo que multiplicar por 4. Entonces, 17 por 4 les da 68, ¿no? 68 sextos tendría que ser menor o igual que x. Y ya tengo la primera parte de la desigualdad. Puedo aplicar la otra. Sumo a ambos lados menos 3. Digo, más 3. Y tendría un sexto más 3, es decir, otra vez 3 en sextos es 18 sextos más un sexto. $19 sextos. Y entonces despejando, pues pasaría el 4 multiplicando, de tal forma que 19 por 4 les da 76 exactamente. 76 sextos. Voy a simplificar un poquito. La mitad de 68 es 34. Y la mitad de 6 es 3. 34 tercios. Y del otro lado, la mitad de 76 es 38. Y la mitad de 6 es 3. Nada más fue la simplificación. Pues entonces voy a pintar la recta numérica. Tengo aquí 34 tercios, que es claramente menor que 38 tercios. Y vamos a pintar nuestros intervalos. Entonces me dice x es mayor o igual a 34 tercios. Es decir, toma estos valores
de 34 tercios, este valor de 34 tercios. ¿Y para dónde abre, izquierda o derecha? Derecha. Pues ahí está, abre a la derecha. Y además x es menor a 38 tercios, también lo incluye. Si x es menor a 38 tercios, ¿para dónde abre, izquierda o derecha? Izquierda, entonces va para acá. ¿Dónde se traslapan? Exacto. Entonces se traslapan aquí. Ahí es donde se traslapan. Pues bien, ya tenemos el intervalo solución. ¿Están de acuerdo que esta ya es la solución? Exactamente, nos hace falta excluir al 12. Entonces lo tenemos que transformar en tercios. Recordemos que x tiene que ser diferente de 12. De esta forma, ¿cuánto es 12 en tercios para ubicarlo aquí entre estos dos números? 36 tercios, es decir, está justamente aquí a la mitad. Aquí es 36, es más, lo voy a poner con amarillo. Aquí es 36 tercios, que es este valor de 12. Entonces, aquí hay un hueco dentro de nuestro conjunto solución y debemos excluir ese elemento porque no es parte del conjunto solución de la desigualdad. Entonces tendríamos ahí un hueco. Aquí la solución sería x, que pertenece al intervalo de 34 tercios a 38 tercios, excluyendo el 12. Así es como quedaría nuestro conjunto solución. Digo, también pueden enunciarlo como x se encuentra entre 34 tercios incluyendo y 36 tercios sin incluir, unión de 36 tercios sin incluir hasta 38 tercios incluyéndolo. También podríamos plantearlo de esa forma, ¿no? Y pues listo, ya tenemos resuelta esta desigualdad. A ver. La desigualdad que vamos a resolver es esta. El valor absoluto de x menos 4 entre x más 1 es mayor a 2. Entonces, tendríamos que x más 1 es diferente de 0, entonces x tendría que ser diferente de menos 1. Vale. Y entonces, pues podemos aplicar la propiedad 4 del valor absoluto, ¿no? La voy a reescribir para que podamos modelar la desigualdad. Esa propiedad pues me dice que el valor absoluto de A es mayor que B y en consecuencia A se encuentra antes de B, unión, después de B. Es lo que me dice la propiedad. Entonces pues voy a aplicar directamente la propiedad a esta desigualdad. Vamos a obtener que x menos 4
entre x más 1, todo este valor absoluto mayor a 2, se va a descomponer en x menos 4, entre x más 1 menor a menos 2, unión 2 menor que x menos 4 entre x más 1, ¿sí? A ver, y entonces aquí dense cuenta que pues tenemos un par de desigualdades, esta y esta, que son como las que habíamos resuelto desde la semana pasada. Son dos desigualdades en forma de cociente que podemos resolver de acuerdo a cómo hemos visto que se resuelven este tipo de desigualdades, ¿sí? Pues entonces, aquí tenemos una de dos. O le seguimos resolviendo cada desigualdad. ¿Cuántos casos obtendría por cada desigualdad? 2, tendríamos 4 en total. Y si les digo que podemos hacerlo en solo 2 casos, ¿qué preferirían? ¿4 casos o 2 casos? 2 casos, bueno. Antes de proceder con 2 casos, voy a terminar con este método para que podamos verificar que efectivamente nos va a devolver lo mismo, según lo hacemos de una forma o lo hacemos de la otra. Bueno, pues entonces, esta le voy a llamar la desigualdad 1 y esta le voy a llamar la desigualdad 2. Y aquí voy a cambiar de color. Entonces, por ejemplo, para la desigualdad 1, esta es mi desigualdad. Entonces, lo que voy a hacer es resolverla según habíamos visto. Es más, voy a utilizar toda la pantalla para no centrarme solo en un solo lado. Entonces, esta desigualdad me quedaría como x menos 4 entre x más 1 más 2 al sumar 2 a ambos lados. Esto es menor que 0. Entonces, hago la suma de fracciones x menos 4 más 2 por x más 1 y todo entre x más 1 menor a 0. Bueno, obtengo la solución. Entonces, bueno, no la solución, la simplificación. ¿Están de acuerdo que esto me quedaría como 3x menos 2 entre x más 1 menor que 0? Y entonces, ¿cuáles son los dos casos para esta desigualdad? Ajá, entonces 3x menos 2 lo debo considerar negativo. Y si considero 3x menos 2 negativo, debo considerar x más 1 positivo, exactamente, para que así tenga un cociente menor a 0. Bien, pues vamos a resolver cada una de estas desigualdades. Y ahí ya la tenemos.
Ya tenemos las dos desigualdades. Voy a pintar los intervalos. Entonces tengo menos 1 y 2 tercios. Entonces, x es menor que 2 tercios. Es decir, que va para acá. Y en el otro, x es mayor a menos 1. Es decir, que va para acá. De esta forma, el intervalo donde se traslapan estos dos vendría siendo este. Esta va a ser mi solución para esta desigualdad. Ahí lo tenemos. Y es más, lo que voy a hacer es ponerla en color blanco, encuadrarla en color blanco, para indicar que aquí ya tenemos la solución de la primera desigualdad. Ahí está. Eso es lo que nos dio de resultado para esta primera desigualdad. Lo que vendría siendo el caso de la desigualdad 1, este. Pues a ver, resolvamos el otro caso para esta misma desigualdad. Entonces ya tomé el caso en el que 3x menos 2 es menor a 0. Pues ahora vamos a tomar cuando 3x menos 2 es mayor a 0 y x más 1 es menor a 0, que vendría siendo el otro caso para esta misma desigualdad 1. Resuelvo las desigualdades. Y entonces x tendría que ser mayor que 2 tercios. Para el otro, pues x tendría que ser menor a menos 1/2. Entonces, si pinto los intervalos, pintando aquí nuestros intervalos como lo hicimos arriba, aquí tengo menos 1, aquí tengo 2 tercios. Para la primera desigualdad me dice x mayor a 2 tercios. Entonces, tiene que abrir hacia la derecha. Este pues no lo incluye. Acá se me olvidó colocar que no incluye estos elementos, porque es mayor o menor. Bien, ¿qué sucede ahora con la otra desigualdad? Me dice que x es menor que menos 1. Entonces aquí es menos 1 y resulta que voy para el otro lado. Aquí pues podemos ver que no hay intersección, porque recordemos que la i siempre me va a denotar la intersección. De tal forma que la solución para este caso es el conjunto vacío. Y entonces solo nos vamos a quedar con la solución del intervalo de arriba, con el que está encuadrada en color blanco, ¿sí? A ver, recordando entonces la segunda desigualdad, que es esta, 2. Entonces me dice que 2 tiene que ser menor que x menos 4 entre x más 1. Entonces para 2, pues 2 es menor que x menos 4 entre x más 1. Aplicamos exactamente lo mismo. Entonces, pues voy a reducir la expresión. Voy a tomar todo del lado derecho, entonces voy a restar a ambos lados 2. De esta forma. Y al realizar la suma de fracciones, pues me quedaría menos 2 por x más 1 entre x más 1. Reduciendo entonces la desigualdad, me quedaría
menos x menos 6 entre x más 1. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, con base en esto, ¿qué casos vamos a considerar entonces para esta desigualdad? Exactamente, ambos deben tener el mismo signo. Para que podamos establecer correctamente esta desigualdad, ambos deben tener el mismo signo. Entonces, consideramos por un lado que menos x menos 6 es menor a 0 y simultáneamente x más 1 es menor a 0. Pues resuelvo las desigualdades. Menos 6 es menor que x y del otro lado x es menor a menos 1. Pues pintemos los intervalos. En este caso sería menos 6 y este es menos 1. Entonces, no incluye a ninguno de estos dos elementos. No estamos manejando menor o igual. Y para la desigualdad de menos 6 menor a x, eso quiere decir que todos los elementos que vamos a contemplar se encuentran hacia su derecha, a la derecha de menos 6. Por eso es que x es mayor. Para el otro caso, x es menor a menos 1. Y entonces se contemplan los elementos hacia la izquierda. De tal manera que la intersección entre ambos la encontramos aquí. Vale. Pues ya tenemos entonces la solución a este intervalo. La solución a este intervalo, a esta desigualdad, pues vendría siendo esta que estoy encuadrando. Y para este caso ya tenemos esta solución, ya tenemos su solución. Vale, a ver. Entonces ya consideramos a numerador y denominador como negativos, pues ahora vamos a considerar el caso en el que ambos sean positivos. Para que tengan el mismo signo y al dividirse entre sí, pues obtenga un número positivo, que es lo que me indica la desigualdad. Pues bien, entonces pues resuelvo. Menos 6 mayor o igual que x. Y x mayor o igual a menos 1. Ahí lo tengo. Ya tengo la desigualdad, las respectivas desigualdades de este caso resueltas. Voy a pintar otra vez los intervalos, nada más le voy a bajar un poquito más. Menos 6, menos 1. No debo incluir a los elementos. Y entonces para la parte derecha me dice que x es mayor a menos 1. Entonces el intervalo se dirige hacia la derecha. X mayor a menos 1, el intervalo abre hacia la derecha. Para el otro caso, x es menor a menos 6. Entonces el intervalo abre hacia la izquierda. Aquí nuevamente tengo una solución que es conjunto vacío. De tal forma que la solución para esta segunda desigualdad se encuentra en donde tengo ahí el cuadro en color blanco. Esta es la solución para este segundo caso de la desigualdad. Porque recordemos que venimos de una desigualdad de valor absoluto que nos dio 2
dos desigualdades y para cada una de esas desigualdades tenemos su solución. Esta es para la segunda y esta es para la primera. Bueno, que vendría siendo la solución para esta y la que tengo ahí subrayada en color blanco. Ahora, antes de que le baje, recordemos que esta desigualdad de valor absoluto necesito hacer una unión. Y al hacer una unión, pues lo único que requiero es poner ambas soluciones en el mismo conjunto. Entonces, al final, la solución general de la desigualdad me va a indicar menos 1, menos 6, 3 medios. ¿3 medios o 2 tercios? No me acuerdo. 2 tercios. Bien, ¿cuáles son las soluciones? No incluye ninguno de estos, ¿eh? Recordemos que desde el inicio excluimos a menos 1. ¿Cuál sería la solución entonces? Exacto. Exacto. Aquí ya no tenemos otra restricción que agregar porque pues, ya sabemos que menos 1 está siendo excluido aquí en el conjunto. Entonces, como tal, pues la solución sería que x pertenece al intervalo de menos 6 a menos 1, abierto por ambos lados, unión de menos 1 a 2 tercios, abierto por ambos lados, ¿sí? A ver, la desigualdad es esta. Bien, a ver, lo primero que debemos hacer es lo mismo que hicimos en el anterior. Excluir las condiciones que hacen que este cociente no exista. Entonces x tendría que ser diferente de menos 1. Ahora, tengo por ahí una propiedad de valor absoluto que me dice que si elevo el valor absoluto, es más, lo voy a poner a, para no confundir con la x. Si tengo el valor absoluto de a elevado al cuadrado, pues es lo mismo que tener a cuadrada. Dense cuenta que con esta a cuadrada, pues podemos simplificar directamente el valor absoluto. Esta propiedad es importante cuando tenemos cocientes. ¿Por qué? Pues porque podemos manejar valores puramente positivos al elevar al cuadrado. Recuerden que cuando tomamos un número real, el que ustedes quieran, excepto el 0, y lo elevamos al cuadrado, siempre vamos a obtener un número positivo. Pues vamos a hacer eso. Tomo la desigualdad, elevo al cuadrado de un lado y elevo al cuadrado del otro. Para no afectar, tengo que elevar al cuadrado ambas expresiones. Bueno, entonces, al elevar al cuadrado, se simplifica el valor absoluto y lo que me quedaría es aquí 2 elementos al cuadrado. Estos tendrían que ser mayor que 4. Bien. Pues están de acuerdo que como es un número al cuadrado, yo puedo multiplicar y dividir por un número al cuadrado, que como es un número real, pues no me va a afectar el sentido de la desigualdad, ¿no? Es decir, yo puedo hacer esto. X menos 4 al cuadrado es mayor que 4 por x más 1 y todo esto elevado al cuadrado.
Pues resulta que como un número al cuadrado, un número real al cuadrado es siempre positivo, pues sí puedo hacer eso, ¿no? Recuerden que también desde un inicio ya habíamos establecido que x no puede ser menos 1. Entonces, con esa restricción ya también estamos estableciendo que todos los números reales, excepto menos 1, pueden pasar multiplicando y no van a afectar pueden elevarse al cuadrado, pueden multiplicar a ambos lados de esta desigualdad y no van a afectar el sentido. Pues voy a desarrollar los cuadrados. Aquí ya lo voy a hacer en medio. Bueno, mejor un poquito cargado hacia la izquierda. Entonces, desarrollo el primer binomio al cuadrado, que me quedaría x cuadrada menos 8x más 16. Eso tiene que ser mayor que 4 por x cuadrada más 2x más 1. Bien. Voy a simplificar todos los términos posibles. Ahí está. Y entonces la simplificación completa me quedaría de esta forma. Voy a dejar el 4x cuadrada positivo. Este x cuadrada del otro lado va a restar, de tal forma que me queda 3x cuadrada. El menos 8x del otro lado va a sumar, me va a quedar más 16x. Y el 16 del otro lado va a restar y me va a quedar menos 12. Bien, ahí ya lo tenemos. Pues bien, necesito entonces factorizar este trinomio. Dense cuenta que este trinomio es similar a las desigualdades que vimos en un inicio. Por ejemplo, la desigualdad para calcular el dominio de una función, como la que vimos la sesión anterior o las que vimos la semana pasada. Si yo factorizo este polinomio, pues entonces voy a tener el producto de dos números menores a 0, y ya sabemos que eso solo nos devuelve dos casos. En lugar de hacer los 4 que hicimos hace rato, pues los reducimos a 2. La desventaja de este método pues es que voy a tener un polinomio que en muchas ocasiones no puedo factorizar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la factorización que ustedes considerarían más adecuada? (3x menos 2) y en el otro x más 6. Sí, esa es la factorización. Así es como podemos factorizarlo. Entonces, dense cuenta que para factorizar, este es el resultado. Dense cuenta que para que podamos factorizar todo necesitamos que todos los elementos tengan en común 6, 2 y 3. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para quienes no han visto la factorización, el 16 lo voy a descomponer en 18x menos 2x menos 12. De esa forma, tengo tanto en 18 como en 12 el 6 que necesito. Tengo además el 2 y tengo además el 3. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, de aquí voy a factorizar 3x. Si factorizo 3x del primero me quedaría
x en el primer término más 6 para que les quede 3x por x, x cuadrada, y 3x por 6, 18x. Y del otro voy a factorizar el menos 2 para que les quede menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 6, menos 12. Así fue como realizamos la factorización, ¿sí? Bueno. Entonces, rápidamente, tengo aquí lo que vendría siendo el conjunto, la desigualdad ya factorizada. De esta forma ustedes pueden observar que lo que tenemos aquí pues es directamente un binomio, un producto de binomios, un producto de números menores a 0, y podemos trabajar como lo hicimos hace un rato. Yo busco los números. Si este producto es menor a 0, ¿cómo deben ser esos números? Positivo y negativo. Entonces tomo el caso 3x menos 2 es mayor a 0 y x más 6 es menor a 0. Ahí tengo el caso de que uno es positivo y el otro negativo. Pues resuelvo. 3x mayor a 2 y x es mayor a 2 tercios. En el otro, x tiene que ser menor a menos 6 al momento de resolver. Si pintamos los intervalos, entonces me dice x es menor a menos 6. Pues no lo incluyo y va hacia la izquierda. X es mayor a 2 tercios. Pues no lo incluyo y va hacia la derecha. ¿Cuál es la solución para este caso? Exacto, el conjunto vacío. Y ya tengo entonces el primer caso resuelto. Rápidamente me voy a echar el otro caso. Cuando x menos 2 es menor a 0 y x más 6 es mayor a 0. Entonces, ya que consideré el primero positivo y el segundo negativo que me arrojó el conjunto vacío, pues entonces ahora tomo los papeles invertidos. Tomo el primer factor negativo y el segundo positivo. Pues la solución me va a quedar casi igual. Y tengo menos 6 y 2 tercios. Bien. Pues me dice, otra vez no los incluyo. Y de esta forma tengo x menor a 2 tercios, va para acá. X mayor a menos 6, va para acá. Y entonces la solución la encuentro en este intervalo. Pero recordemos que habíamos dicho que hay un número que no podemos tomar. ¿Cuál era el número que dijimos que no podíamos tomar? El menos 1, porque en la desigualdad original, aquí estamos estableciendo que x tiene que ser diferente de menos 1. Entonces, aquí sí podemos establecer que no incluimos como tal el menos 1 y por lo tanto aquí voy a tener un hueco en el intervalo solución. Bien. Díganme si no es el mismo intervalo que encontramos con el método anterior.
Es exactamente el mismo y lo hicimos resolviendo solamente dos casos. De hecho, como les comenté, con el método anterior nos tardamos media hora. Con este solo nos tardamos 15 minutos. Aquí podemos darnos cuenta de qué tan eficiente es los métodos y las propiedades del valor absoluto de acuerdo al caso que tengamos. Este método que vimos de elevando al cuadrado es más rápido, más eficiente, es menos demandante cuando tenemos el valor absoluto y un cociente dentro de la desigualdad. Entonces hagan de cuenta, si yo tengo un cociente y todo el cociente está dentro del valor absoluto, pues es más fácil que utilicemos esta parte de la elevación al cuadrado para que podamos encontrar la solución. Porque nada más desarrollaríamos dos casos. Del otro método, vemos que vamos a encontrar exactamente el mismo resultado con 4 casos. Pero de todos modos, cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen, pues les devuelve el resultado. Bueno, con las desigualdades nos hemos dado cuenta que podemos pintar los intervalos y en algún momento, por ejemplo aquí le voy a poner el valor A, pues podemos obtener los conjuntos solución antes de este número A, ¿no? Como el conjunto que acabamos de ver hace un momento. Bueno, esta frontera A, cuando tenemos un conjunto solución que es menor, un subconjunto de los números reales o conjunto solución, como ustedes lo quieran ver, tengo que todos estos elementos son menores a un número A, como este. A esta A le voy a llamar supremo. Y es lo que le conocemos como una cota superior. Esta propiedad solamente la cumplen los números reales. La razón de que solamente la cumplan los números reales, pues yo puedo decir, quiero que todos los números A sean X, ¿no? X tiene que ser menor que A. O igual, también puede ser menor o igual. ¿Qué sucede si ahora yo considero la desigualdad X cuadrada menor que, por ejemplo, 2? Que a A le doy el valor de 2 y ahora en lugar de tomar el valor de X, todos los elementos anteriores a 2 deben cumplir con que son X cuadrada. ¿Qué es lo que hacen para despejar X? Si le podemos llamar despeje esta desigualdad. ¿Qué hacen para despejar X? Toman raíz cuadrada a ambos lados para que les quede de este lado X menor que la raíz de 2. Pero este no pertenece a los racionales. Ya habíamos comentado que este es un tipo de número irracional y por lo tanto no puede expresarse como el cociente de dos enteros. Entonces, esta noción de que los números reales tienen un supremo, es decir, que yo puedo tomar un subconjunto de los números reales y ponerle un límite superior, una cota superior, eso vendría siendo la cota superior, ponerle una frontera al subconjunto de los números reales, tal cual lo tenemos aquí, es lo que se conoce como el fenómeno de la completitud. La completitud en los números reales me dice que todo subconjunto del conjunto de los números reales
que tenga cota superior, como el que pinté justo arriba, como el conjunto que pinté justo arriba, tiene un supremo. Y este supremo pues pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, entonces esta es la propiedad de completitud del conjunto de los números reales. Si ustedes toman un subconjunto de los números reales, lo acotan superiormente, es decir, le ponen un límite hacia una frontera, vamos a hablar mejor como frontera, ponen una frontera del lado derecho para que todos los números anteriores a esa frontera formen su subconjunto, pues quiere decir que el conjunto tiene cotas superiores y esa frontera es un supremo, ¿sí? Ahora, con esta propiedad de completitud yo le puedo agregar lo siguiente. Yo le puedo agregar la suma y la multiplicación a los números reales. Y resulta que la suma y la multiplicación de los números reales cumple con algunas propiedades que ya las habíamos mencionado. Lo que es la cerradura, la asociación, la conmutación, los elementos neutros, distribución. Y entonces resulta que el conjunto de los números reales junto con la suma y la multiplicación, bueno, lo voy a poner así como el símbolo de cruz, son lo que le llamamos campo o es campo. Aquí es una estructura en singular. Es lo que le llamamos campo. Y aquí les voy a preguntar, ya que vimos desigualdades, ¿están de acuerdo que tenemos la noción de orden, ¿no? De que un número y es menor que x, siempre y cuando y más z sea menor que x más z, que son de las propiedades que vimos de las desigualdades. Y además, yz va a ser menor que xz, considerando que z es un número positivo. Esto es parte de las propiedades que vimos del orden. Bueno, pues con estas tres características solamente hay un conjunto numérico que las cumple, y es el conjunto de los números reales. De tal forma que para definir al conjunto de los números reales, no solamente podemos utilizar lo que comentamos de la unión de los números racionales con los irracionales, sino que también podemos establecer que el conjunto de los números reales forma un campo con la suma y la multiplicación, es un conjunto ordenado y cumple con la propiedad de completitud. Así es como podemos establecer formalmente la definición de los números reales.